Tú, nuestro Señor Jesucristo, Dios grande y poderoso y majestuoso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque tú venciste, Señor, sobre todo ello. Y en esta mañana nos acercamos como Iglesia Cristiana Digital ante tu presencia para ofrecerte, Señor, este culto a tu nombre. De gratitud, de exaltación a tu nombre, Padre eterno, porque tú eres quien venció a la muerte. Tú eres majestuoso, poderoso, invencible, pero real. Gracias, gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, y que hoy tenemos ese privilegio y la oportunidad de acercarnos delante de ti, reconociendo tu grandeza y majestuosidad. Recibe, Señor, la honra, la exaltación, la gloria y el honor a través de cada uno de los que formamos parte de la Iglesia Cristiana Digital. Y gracias por esa libertad que tú nos has dado. Gracias porque tú estás sentado, Señor, a la diestra de nuestro Padre Celestial, gobernando con poder, Señor, al mundo entero. Bendito y alabado seas y gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Por eso, cuán hermoso es nuestro Señor Jesús, porque dio su vida por cada uno de nosotros, y por eso vamos a darle la honra y la gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor,
Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén. 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 Hola, muy buenos días. Buenos días, hermanos. Hoy los veo medio opacos, mi teléfono se ve opaco. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque estamos reunidos nuevamente para honra y gloria del Señor. Estamos reunidos recordando que el primer día de la semana el Señor Jesucristo, Señor, fue levantado con poder. Amén. Y eso, precisamente eso, es lo que nos da a nosotros ese gozo de salvación, esa esperanza, esa convicción de que aquel día postrer estaremos con el Señor. Amén. Así es de que, qué bueno que nos reunimos, hermanos, qué bueno que nos reunimos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Todos juntos, todos como uno solo, como una sola familia, la Iglesia Cristiana Digital. Y ustedes son importantes, lo hemos dicho día tras día, porque ustedes forman parte de esta iglesia, porque ustedes, junto con nosotros, nos reunimos con esa intención de declararle al Señor Dios Padre Celestial nuestro amor, nuestra alabanza y también claro, escuchar su voz. Sea cada uno de ustedes bienvenidos doquiera que se encuentren, La Iglesia Cristiana Digital no tiene límites, no tiene fronteras de tiempo, de lugar. Así es de que sean ustedes bienvenidos. Y hoy es tiempo, hoy en especial, cada domingo, cada primer día de la semana, es tiempo de celebrar a nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos todos. Así es, hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Hoy es el día que muchas iglesias en todo el mundo celebramos al Cristo vive, al Cristo que resucitó, al Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y que está con los brazos abiertos para todo aquel que hoy quiera tomar una decisión, porque la invitación es vengan a celebrar, porque Cristo resucitó. Vengan a celebrar
Jesucristo nuestro Rey. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Vengan a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar, es Jesucristo nuestro Rey. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Pues hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que abrimos la palabra del Señor? Abrimos la palabra del Señor. Ahí en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, y vamos a hacer la lectura de los versículos 19 al 23. Juan 20, perdón hermanos, Juan 20, versículos 19 al 23. Nuestra tecnología es tan escasa para llevar a cabo esto, pero Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieres, les son retenidos. La resurrección. Prueba de la resurrección. La resurrección que nos hace felices. Justo es que hoy, al hablar Dios acerca de la resurrección, nos gocemos de una forma especial, escuchando su voz. Yo quiero escuchar su voz. ¿Me acompaña a orar para escuchar su voz? Vamos a orar. Padre eterno, Dios grande y Dios de poder, te alabo y te bendigo. Te digo gracias, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros y nos has sostenido con brazo poderoso, y en medio de turbulencias de esta vida nos dices: aquí estoy. Gracias, Dios. Bendícenos con tu palabra para que nuestro corazón se llene de gozo, nuestra esperanza se fortalezca, para que caminemos
con fe hacia la meta, hacia esa estatura del varón perfecto, sabiendo que aquel día postrer estaremos delante de ti. Bendice a cada uno de nosotros que formamos la Iglesia Cristiana Digital. Bendícenos, Dios. Te lo suplicamos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, en el tercer año y meses del ministerio de Jesús, llegó ese viernes fatídico. Por espacio de estos 3 años y medio, quizá, había ministrado a los seres humanos nuestro Señor Jesús. Durante este tiempo, los dirigentes judíos trataron de matarle varias ocasiones. Finalmente lograron el propósito y, usando falsas acusaciones, le llevaron hasta la cruz romana. Después de este hecho, muy poca gente se sintió contenta. La verdad es de que Pilato, el gobernador romano, sufrió una crisis de remordimiento. Sabía que había permitido el sacrificio, la muerte de un inocente. Los romanos, los soldados romanos, supieron que antes que el espíritu dejara el cuerpo del Señor, alguien más que humano había muerto aquel día. Herodes quizá habría tratado de borrar de su mente y de la mente de muchos la memoria de Jesús, haciendo un bacanal. Sin embargo, el nombre de Jesús estaba en su mente. Cada miembro del Sanedrín también tenía en su conciencia esa acusación propia. Los peregrinos cansados, malhumorados, volvieron a sus hogares, pero los más tristes en Jerusalén, después de ese hecho, seguro fueron los discípulos del Señor Jesús, pues su Mesías había muerto en una cruz. ¿Sabe? Nos dice la palabra del Señor, cuando llegó la noche de aquel mismo día, cuando llegó la noche de ese mismo día, la noche que siguió a ese fatídico viernes, noche de domingo, el Señor Jesús vino a aquellos desalentados seguidores, desilusionados, tristes, que nos marca la Biblia. Quiero leer el versículo 19 nuevamente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hay algo que para mucha gente no es importante quizá, pero aquí nos habla acerca del primer día de la semana, la noche del primer día de la semana. ¿Qué había pasado durante el día de aquel primer día de la semana? Si vemos en el versículo 1 de Juan 20, ahí está a la mano, Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sabe que el primer día de la semana era hasta
2004, 1988, hay dos fechas ahí. Hasta esa fecha, hasta ese año, no sé si el 988, 1988 o 2004, hay dos fechas que dicen cuando se cambió el primer día de la semana. Hasta ese tiempo, el primer día de la semana era domingo. Para mí sigue siendo domingo. Pero el mundo ha cambiado eso e irá cambiando muchas otras cosas. Y entonces, de por sí, la gente ha ido cambiando su forma de pensar, se ha dejado influir. Pero es importante esto, porque la palabra del Señor nos dice, desde el Génesis, que el último día de la semana, el Señor lo usó para descansar, el sábado. Por eso los judíos guardaban el sábado o guardan el sábado, porque es el último día de la semana. El primer día de la semana, por consecuencia, es domingo. Ahora bien, dice que el primer día de la semana María fue y buscando la parte interlineal de este versículo, nos dice que María terminando el sábado, fue aún siendo oscuro. O sea, ella guardó ese sábado, guardó ese día de reposo, pero de inmediato, cuando inicia el primer día de la semana, corre a ver qué ha pasado, cómo está la tumba. Era el momento en el que ella quería honrar con convicción a nuestro Señor Jesús, primer día de la semana. ¿Sí? Bueno, ese día, el Señor no es encontrado en la tumba. María corrió a avisarle a Pedro y a Juan y a los demás seguramente de que no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Fíjese que curiosamente no le creían a María y las personas que le habían acompañado, porque la naturaleza humana tiende a perder su fe, a dudar. Y estoy hablando de esos hombres y mujeres que estuvieron con el Señor Jesús durante 3 años y medio, y vieron todas las maravillas que el Señor hizo. Sin embargo, dudaban, ¿sí? Dice el versículo 8, estamos en Juan 20, dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Viendo creyeron. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él, hablando de Jesús, resucitase de los muertos. La resurrección que nos hace gozosos, que nos hace felices, que nos llena nuestro corazón, es esta resurrección, no solamente en papel, sino en hecho. Ellos lo vieron, ¿sabe? La experiencia de los abatidos discípulos
con su Señor resucitado puede significar para muchos de los seguidores de Jesús de hoy en día firmeza. A menudo las circunstancias de la vida nos entristecen, a menudo las problemáticas nos llevan a decaer. Ustedes lo saben y muchos de ustedes, por cierto, les agradecemos sus palabras de fortaleza para mi esposa, para nosotros como familia de mi esposa, sus hermanos, sobrinos, X. Nos fortaleció en sus palabras. Saben bien que precisamente hace una semana terminó la vida de mi suegra. Y en medio de esas circunstancias, saber que Jesús resucitó y que nos prometió la resurrección para nosotros también en aquel día postrero, nos fortalece, ¿sabe? Y puede hacer que nos regocijemos en el Señor. Porque, repito, lo que realmente cambió las cosas para los discípulos de aquel primer siglo no fue el relato de la resurrección, sino el saber, el ver, el testimoniar la resurrección de Jesucristo. ¿Me explico? Fue el hecho de ver al Señor Jesús personalmente. Dice el versículo 19, cuando la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué grande alegría para ellos y qué grande fe tenemos en ese Jesús que no solamente entregó su vida por nosotros, sino que, como Él dijo, al tercer día resucitó. Y no solamente, repito, no solamente lo dijo, sino lo mostró. Se presentó delante de ellos. Esto, hermanos, es bien importante, porque esto a los seguidores del Señor Jesús en nuestro día alegra de varias formas. Alegra y se manifiesta esta reacción en tres formas diferentes. Hoy vamos a hablar. Primero, la resurrección de Jesucristo quita temores. Quita temores. Sí, las circunstancias de la vida inquietan. Después de la crucifixión, los discípulos se reunieron atemorizados en un aposento alto. Distintos sucesos de la vida hacen que los creyentes tengan temor. Y ese temor se forma o se ve de diferentes formas. Temor al futuro. ¿Qué va a pasar? Estamos escuchando a la gente en estos tiempos, a los vecinos, a los mismos familiares. ¿Qué va a pasar? Sigue la pandemia, siguen los terremotos, se anuncia con más fuerza la guerra y algunos se han atrevido a decir guerra nuclear. Enfermedades, escasez de muchas cosas, encarecimiento de tantas más. La gente tiene temor del futuro. Otros, con todo esto que acabo de mencionar, tienen temor de perder sus empleos. Pues no hay mucha actividad ahorita, no la que debiera de haber. Otros
llegan a tener temor de llegar a la vejez. Quizá porque la sociedad actual, en la gran mayoría, se ha olvidado de atender al anciano, a la viuda. Las enfermedades se han multiplicado, se han atendido mucho menos los cánceres, los riñones, problemas cardíacos, en fin, todo esto por lo de la pandemia. Se ha multiplicado la falta de atención. De hecho, mucha gente tiene temor de la muerte. No hace poco, quizá un día o dos, hablaba yo con un familiar acerca de esto, de la muerte. Y como hablábamos acerca del fallecimiento de mi suegra, le explicaba yo cómo el enemigo trata de lacerar nuestra vida espiritual con la amenaza de la muerte, pero el Señor resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sabe? Los discípulos no podían cumplir la voluntad de Cristo, esa de ir, predicar, servir, mostrar el poder de Dios, mientras les agobiase el temor. El temor nos priva, hermanos, de nuestra máxima eficiencia. Nos perturbamos con el temor y a veces hasta nos paralizamos con el temor. ¿Sabe? El temor debilita. El temor nos hace más vulnerables. Y esto lo quiere usar el enemigo. Lo quiere usar el enemigo. El Cristo resucitado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quita todo temor. ¿Sabe? Nos dice la palabra del Señor que Jesús fue a este grupo de gente atemorizada, llena de pánico, vaya, y les dijo, paz sea a vosotros. Jesús nos da valor interior para enfrentar nuestra problemática, nuestros temores. Y sabe, recibir el amor de Dios, recibir la salvación de Dios a través de Jesucristo, nos da poder para salir adelante. Nos da coraje, fuerza para eliminar temores, miedos. El segundo punto será que la resurrección de Jesucristo desarrolla, aumenta, hace crecer nuestra fe. Ningún discípulo es una persona perfecta. Ninguna. Aunque los discípulos habían vivido, repito, bien estrechos, en un contacto bien estrecho con el Señor Jesús, habían comido, dormido, visto las maravillas, la alimentación de los 5,000, la sanación de la mujer de flujo, la vista al ciego Bartimeo, todo lo que vivieron con ellos, aún así, su fe era débil. Tan débil que cuando pasó esto, no se acordaron que el Señor Jesús dijo que era necesario que Él terminase para después mostrar su poder en la resurrección. ¿Sabe? Jesús les habló de muchas formas, en muchas ocasiones acerca de esto, de la resurrección, pero en ese momento
habían perdido, se habían debilitado. Seguramente alguno que otro habría caído en depresión. Estaban llenos de dudas. Al final, espero no olvidarme, se los comento de una vez. Recuerden que Tomás Dídimo, que no estaba en ese momento, era tal su duda que cuando le dijeron todos, cuando dieron el testimonio, todos de que el Señor Jesús se había presentado ahí, él dijo, no, a mí no me vengan con esos cuentos. Yo si no lo veo, si no meto mi dedo en sus palmas, en su costado, no lo he de creer. ¿Sabe? Los discípulos hoy mismo dejan de valerse de algunas de las promesas positivas de nuestro Señor Jesús, de Dios mismo. Y eso es porque no leemos, no oramos, no crecemos. Por eso, la palabra de Dios expuesta a cada ocasión que Dios nos permite escucharle, es para edificar nuestras vidas. Si ustedes se notan, no es un cliché lo que oramos al Señor cuando decimos que el servicio es para honra y gloria del Señor mismo, pero también para edificación de nuestras vidas. De eso se trata. Y cada que escuchamos una predicación, habrá de exhortarnos cuando sea necesario exhortarnos, habrá de animarnos cuando sea necesario animarnos, habrá de fortalecernos para ir creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. La fe crece con cada nuevo encuentro que tenemos con el Señor día a día, instante a instante. Esos encuentros habrán de hacernos, como lo hizo ese encuentro con sus discípulos, crecer para que desarrollemos nuestra fe. Habremos de encontrarnos, repito, diario con el Señor, con este Jesús resucitado. Y sabe, cuando ustedes y nosotros, día a día, tenemos esa relación continua, ese orar continuo, ese platicar con el Señor, leer su palabra, escuchar alabanza, recordar, a veces me quedo, se dice ensimismado, pensando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, si ustedes pudieran, quisieran meditar en lo que Dios ha hecho en sus vidas, la fe no se debilitaría tan fácil. Si ustedes recordaran promesas, su fe se fortalecería. Si ustedes recordaran cómo se ha mostrado su poder en sus vidas, en la vida de los suyos, de sus familias, seguro que estaríamos más fuertes aún. ¿Sabe? Los tiempos de duda habrán de destruir a los que no tienen fe, pero los que tenemos fe, cuando quiere llegar una duda, la fe crece. Cuando el enemigo quiere ponernos una duda, la fe crece. Vivimos una época tan hermosa, mi esposa, mis cuñadas, mis cuñados, la familia. Vivimos una situación tan hermosa porque en medio de la crisis de salud de mi suegra, vimos el poder de Dios. Amén. Vimos el poder de Dios. Y sabe, nos hizo más fuertes todavía.
¿Sabe? Los discípulos tuvieron más convicción cuando vieron al Señor Jesús. Estuvieron ciertos de la realidad de lo que Jesús había dicho. Que iba a resucitar al tercer día. Cuando lo vieron, ¡fum!, creció su fe. Tanto que después, allá nos lo refiere Hechos, Pedro se levanta, predica con firmeza, con convicción, con poder del Señor, junto con los demás discípulos, y predican de una forma impactante. Y digo impactante porque impactó a los que estaban en aquel día del Pentecostés, ¿se acuerda usted? Déjeme decirle, como tercer punto, que el Cristo resucitado nos revela el futuro. La desesperación con respecto al futuro, ya lo dije, se apodera de muchas mentes, de muchas personas. Quizá el tema de conversación antes de que el Señor Jesús se presentase, el tema de plática de ellos en aquel aposento es: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quizás se habían rendido ante el hecho físico de la muerte del Señor Jesús. Sus mentes estaban en desesperación, estaban escondidos, temían. Yo creo que cuando escuchaban tocar la puerta, sus corazones saltaban. ¿Qué va a pasar? Van a venir por nosotros. ¿Sabe? Los sentimientos de los discípulos seguramente estaban encontrados, chocaban, algunos tensos, algunos preocupados, algunos deprimidos. Pero la resurrección, lo que vieron ellos ahí, les reveló un futuro glorioso, mostrándose Él, cumpliendo su palabra: yo resucito, ustedes resucitarán. ¿Sabe? Jesús había sido postrado por la muerte, pero ahora muestra su poder. Vuelvo a repetir: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Se presenta delante de ellos, mostrándole a cada uno de ellos las manos, las señales de los clavos. Se había levantado victorioso de aquel reino tenebroso de la muerte. Y sabe, revela el Señor Jesús que porque Él vive, todo seguidor suyo también vivirá. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra convicción, ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. Eso es lo que comparto. Y ese día que murió, que íbamos ya a sepultar a mi suegra, Dios me permitió predicar precisamente de eso, del poder de Dios y de lo gozoso que es haber visto a mi suegra con una cara linda, hermosa, unos labios, una boca como sonriendo de ver. Me imaginé aquel pasaje en el que Esteban, estando siendo apedreado, nos dice su palabra de Dios, que tenía un rostro como de ángel, como viendo la gloria de Dios.
Y así me imagino que mi suegra estaba viendo la gloria de Dios. Termino con esto, hermanos. ¿Ha hallado gozo en medio de las circunstancias penosas de este mundo? ¿No? ¡Wow! Recuerde, no podrá encontrar felicidad fuera del Señor Jesús, que resucitó. Busque su rostro hoy, busque su presencia de Él en su vida hoy. Traiga ese gozo, esa felicidad a su vida. Tómese del Señor Jesús. Cristo está aquí, seguro. Él espera que usted esté dispuesto a decirle, Señor, perdóname, dame tu gozo. Aquí estoy. Dígaselo, por favor. ¿Sabe? El Señor quiere entrar, estar frente a usted. Como aquel domingo, como aquella noche del primer día de la semana que se presentó. Y quiere hablarle a usted, y quiere disipar sus dudas, quiere fomentar, hacer crecer su fe, revelarle un futuro victorioso, glorioso, porque usted y yo vamos a perecer algún día, mi esposa, mis hijos, no sé, todos vamos a perecer, pero tenemos la esperanza de ser levantados por nuestro Señor Jesús. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, porque esa resurrección es lo que nos hace felices, lo que nos hace ciertos de nuestra fe, lo que nos hace vivir con gozo, enfrentando cualquier circunstancia que se presente. Como yo lo creo, yo le digo al Señor gracias. Como yo lo creo, alabo el nombre de Dios. Como yo lo creo, le invito a que oremos. Padre eterno, Dios grande y Dios de todo poder, te alabo y te bendigo. Gracias, Dios Padre, porque a ti te plació, Señor, que tu Hijo amado viniese a esta tierra, nos enseñase un camino que andar, y más aún de ello, entregar su vida en rescate de nosotros, pagar el precio de nuestro pecado, y todavía más aún, Señor, mostrarnos poder en la resurrección, cumpliendo su promesa que se había dado muchos años antes, cumplida. Y sabes, Dios, gracias, porque eso alimenta nuestra fe, eso nos sostiene. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por la manifestación tan hermosa que hoy recordamos y celebramos. Bendice a la Iglesia Cristiana Digital de tal manera, Señor, que crezcamos, Señor, y que podamos compartir con otros, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestra fe, la fe que da vida, Señor, en tu poder. Gracias, Dios, te lo suplicamos, bendícenos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Amén.
Hoy es día de victoria, pues ha triunfado el Rey. Hoy me muestra sus heridas, que en la cruz llevó por mí. Hoy es día de victoria, pues ha triunfado el Rey. Hoy me muestra sus heridas, que en la cruz llevó por mí. Él nos trajo hasta aquí y se goza de oírnos alabanzas levantar. Hoy es día de victoria, pues ha triunfado el Rey. Hoy me muestra sus heridas, que en la cruz llevó por mí. Hoy es día de victoria, pues ha triunfado el Rey. Hoy me muestra sus heridas, que en la cruz llevó por mí. Él nos trajo hasta aquí y se goza con mirarnos su camino disfrutar. Hoy es día de victoria, pues ha triunfado el Rey. Hoy me muestra sus heridas, que en la cruz llevó por mí. Hoy es día de victoria, pues ha triunfado el Rey. Hoy me muestra sus heridas, que en la cruz llevó por mí. Hoy es día, Amén. amén, porque ciertamente hoy celebramos y cada fin de semana, cada inicio de semana celebramos la victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque dice esta alabanza, no hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre vino a redimirme y Él nos ha dado el perdón y la libertad y ya no somos esclavos del pecado. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad, soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados
Amén, porque todos los días debemos de celebrar el triunfo sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ama con un amor eterno. Incomparable, inigualable su amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmesurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intente. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues le doy gracias a Dios porque nos permite estar juntos alabando a nuestro Dios y Señor. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia. Amén. Pues hermanos, gracias. Gracias a Dios por sus vidas, porque están pendientes del servicio para el Señor, porque no se les olvidó que hoy es día del Señor. Así es. Oremos por nuestras familias, compartámoslo con nuestros hijos, hermanos, padres, para que ellos tengan esa oportunidad que nosotros ahora ya estamos aprovechando. Vida eterna. Amén. Compartámoslo, por favor.
Y oremos porque Dios tenga misericordia por aquellos que ocupan estos días para satisfacer sus deseos carnales, sus descansos carnales, sus festividades carnales. Que Dios tenga misericordia de ellos y que cuando Él venga, ellos ya hayan recapacitado. Demos gracias a Dios y si Dios nos permite, el próximo martes nos estaremos reuniendo, viendo para llevar a cabo un servicio para honra y gloria del Señor. Les pedimos a ustedes que están presentes que nos compartan los motivos de oración, ya sea de gratitud o de petición. Compártanoslo. Nosotros queremos seguir orando y seguramente en algún día en las oraciones estaremos también pidiendo por lo que ustedes piden. Que Dios les bendiga. Le voy a pedir a mi esposa que ore para despedirnos. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, gracias porque tu amor, Señor, es eterno. Ese amor tan grande que no alcanzamos a comprender, que diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos esa vida y vida eterna. Gracias por la Iglesia Cristiana Digital, por cada uno de los que hoy escucharon, Señor, de tu palabra. Que este recordatorio, Señor, no se nos olvide, que día con día haya gratitud en nuestro corazón y que nuestra oración, Señor, es por toda nuestra familia, para que sea, bendito Dios, alcanzada por tu grande amor y misericordia. Que un día, Señor, podamos ver a toda nuestra familia, a hermanos que se han alejado en la fe, a gente que no conoce de ti, Señor, tu palabra llegue hasta esos rincones y tu Espíritu Santo obre en los corazones. Y a nosotros, Señor, que nuestra fe permanezca, que nuestra convicción sea siempre, Señor, fortalecida para contigo, Padre eterno, porque aún viviendo las circunstancias, las pruebas, las aflicciones, tú nos sostengas con brazo fuerte y poderoso. Amén. Y gracias por cada uno de los que se conectaron. Gracias porque parte de mi familia escucha de tu palabra. Gracias, Señor, la bendición de Jehová sea derramada en sus vidas, en sus hogares, en nuestra familia física y espiritual. Y bendice, Señor, bendice a la Iglesia Cristiana Digital. Y gracias por este día en el nombre poderoso de nuestro Señor y Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, te lo agradecemos. Amén. 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 Hermanos, pues que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos estaremos viendo el próximo martes. Y repito, mándenos algunas palabras, mándenos sus peticiones, mándenos sus opiniones. Que Dios les bendiga grandemente. Bendecida tarde, hasta luego. Bye bye. Bye.